17 minutos. Felipe, en este contexto estamos hablando de 5 zonas de ubicación temporal que anunció anoche el presidente Gustavo Petro, en principio para el Clan del Golfo, aunque no es muy claro si hay otros grupos involucrados en diferentes zonas del país. Sabemos que 3 son para el Clan del Golfo porque ayer salió la resolución: Belén de Bajirá, Tierra Alta, Córdoba y Unguía. Son 3 municipios, son zonas rurales de esos municipios. ¿Con base en qué controles, Felipe? Hay muchas dudas sobre la forma en la que se va a controlar esto y cuáles son los reales avances de esos procesos de paz, porque el gobernador también los defiende. Entiendo al gobernador porque está en el territorio, pero la verdad es que los grupos ilegales no están actuando simplemente causando una percepción. Las alteraciones del orden público son una realidad. Pero es que son las mismas dudas que el país planteó en su momento frente a las disidencias de las FARC o del ELN, y es dónde van a estar, cómo se va a verificar, bueno, en fin, todo lo que no pasó, ni se verificó, ni se supo en qué iba la negociación, ni qué zona les habían entregado o se iban a desmilitarizar, nada, es exactamente lo mismo, es la misma improvisación. Entonces vamos a ver no solo las disidencias de las FARC y el ELN fortalecidos al máximo, sino que también vamos a ver al Clan del Golfo en las mismas. Es que ese es el problema de improvisar frente a un tema como la paz total. Y el gobierno ha demostrado claramente que la paz total no funcionó y el presidente sigue insistiendo en eso. Sí, a pesar de que le quedan apenas unos meses, Felipe, el presidente insiste en la paz total. Héctor anuncia ¿Cuál zonas paz total? ¿Cuál de concentración. Paz total? No, yo estoy de acuerdo con usted. La paz total en mi opinión es un fracaso. Y el presidente intenta evitar, Héctor, con este diálogo con el Clan del Golfo, tener algún resultado para mostrar el 7 de agosto, porque hasta el momento no se ha logrado ningún resultado concreto. Sí, claro, efectivamente el presidente está de afán, digámoslo así, Ricardo, y esa circunstancia para un proceso de negociación es muy mala. Un negociador que está urgido de obtener un resultado, pues también tiene un incentivo grande para hacer concesiones que quizá en otra circunstancia no podría ni debería hacer. Ahora, el tema de las zonas de ubicación, pues esa puede ser una buena o mala noticia en función de si hay respuestas a las preguntas que planteaba Felipe, porque la zona de ubicación, por ejemplo, la que se usó en el Caguán, que en realidad no fue propiamente una zona de ubicación, sino una zona de despeje, como se le llamaba, pues solo sirve para que las organizaciones criminales se fortalezcan, como ocurrió entonces, que estamos hablando de prácticamente hace 25 años, pero claro, las zonas de ubicación, cuando son en el marco de un proceso de desarme de una organización criminal, son necesarias y son útiles porque, entre otras cosas, se consigue una cosa que de otra manera no se consigue, que es saber quiénes son los miembros de la organización criminal. Es que cuando entran a una zona de esas, qué sé yo, dicen que van a entrar, son muy poquitas personas, pero 230 personas, pues usted sabe que hay 230 personas que antes no sabía que estaban en esas organizaciones criminales. Usted las puede identificar, si tiene uno controles efectivos, pues efectivamente también los puede controlar. Es que ahí está la bolita, entonces ahí es donde está la diferencia. ¿Cuál va a ser el mecanismo de monitoreo de Esa es la pregunta. Por ahora no hay respuesta. ¿Quién va a controlar la seguridad? Todo muy gaseoso, porque además el decreto no explica, no desarrolla esa idea de las 5 zonas de concentración, Ricardo, Luis Ernesto. En todos los antecedentes de negociación que se ha tenido con grupos al margen de la ley, había como una regla que no se vulneraba, y era el tratamiento, digamos, de estatus de beligerancia que se le ha concedido históricamente al ELN por ser una guerrilla supuestamente insurgente, como se le concedió a las FARC. No se le concedía ni a los carteles de la droga, ni a organizaciones como el Clan del Golfo, que es un cartel de la droga mezclado con minería ilegal y otro tipo de rentas ilegales, de tráfico de personas y demás, digamos, las peores prácticas todas en una, pero ninguna tiene que ver, digamos, con una lucha armada revolucionaria, ni política, ni mucho menos con una característica de rebeldía ante el Estado. Entonces, con esto que anuncia el presidente Petro, pues cruza una raya que no se había cruzado hasta el momento, y era negociar
en términos políticos, con una organización de tráfico ilegal. Y el marco jurídico debe ser completamente distinto. El marco jurídico, cuando se ha negociado con las guerrillas, pues era un marco jurídico que se basaba en reemplazar las armas por participación y representación política. Aquí, ¿qué se negocia? Para este tipo de organizaciones hay unas estrategias, no solo en Colombia, en distintos países, de sometimiento a la justicia, donde se le pueden dar unas condiciones para que entreguen parte del dinero, para que entreguen el dinero, para que puedan hacer un sometimiento con algún nivel de reducción de penas, pero aquí no queda claro en qué condiciones ni qué es lo que se va a negociar. Entonces, al margen de las zonas de despeje, el verdadero fondo y la verdadera pregunta que hay que hacerle al presidente Gustavo Petro es: estos tipos supuestamente van a negociar ¿qué? Ellos, ¿qué es lo que quieren, aparte de seguir intimidando a la población, tener control territorial y seguir traqueteando y seguir explotando oro ilegal, explotando minería ilegal, tratando personas, traficando personas? ¿Qué quieren ellos aparte de seguir ganando plata en la ilegalidad? Y la respuesta es nada. Ellos solo quieren seguir en la ilegalidad, y por eso con una organización de esas se negocia únicamente un sometimiento. El sometimiento a la justicia, pero además hace mucho ruido, Andrés, que quien haya liderado las negociaciones, o mejor los diálogos exploratorios, no haya sido la oficina del comisionado de paz Oti Patiño, sino que haya sido en su momento, en principio, la Dirección Nacional de Inteligencia, que depende del presidente de la República. Entonces estamos hablando de qué, cuál es la estructura de la negociación, quién va a hacer la verificación, cuál va a ser el marco jurídico sobre el que se va a someter eventualmente el Clan del Golfo. Entonces, se anuncia como si fuera una gran cosa que se van a concentrar los miembros del Clan del Golfo, pero no sabemos ni cuántos. Las zonas son hasta el 31 de diciembre del año entrante, entonces imagínese usted lo que eso significa. Ni sabemos la contraprestación, digamos, todo muy gaseoso, todo con muchas dudas que quedan sembrando aún más preocupaciones sobre la gente que vive en los territorios. Y ese plazo de un año, al 31 de diciembre de 2026, significa sobre todo una cosa, Ricardo, y es que le van a dejar ese chicharrón al próximo presidente. Es decir, al próximo presidente del país, quien quiera que sea, le va a tocar tomar una decisión de qué hacer con esas zonas de ubicación. Y sabemos muy bien, y el Clan del Golfo ha demostrado tener esta capacidad, que una decisión adversa, por ejemplo, que diga que va a terminar con esas zonas de ubicación, se puede transformar inmediatamente en una oleada de violencia, en un paro armado en el norte del país, en el nordeste del país, como vimos ya en otra ocasión. Yo tengo la impresión, Ricardo, de que la paz total o la política de paz total está pasando como a una especie de fase suplicante, en la que el gobierno está dispuesto a hacer lo que sea, a suplicar por favor que alguna organización armada le permita mostrar algún resultado, porque el reloj cada vez se siente que corre más y se siente que corre más rápido. Faltan solo 7 meses del gobierno, y esa gran política bandera de este presidente, que supuestamente iba a lograr unos resultados muy ambiciosos porque constituía un cambio de filosofía y de concepción, corre el riesgo de terminar sin absolutamente nada para mostrar. Entonces yo creo que vamos para unos meses de concesiones insólitas a todo tipo de organizaciones, con tal de poder tomarse una foto en la que estén firmando algo. No descarte una cosa adicional en el contexto, digamos, solamente para ponerlo sobre la mesa. Estamos en época preelectoral y estos grupos criminales tienen un poder demostrado, porque lo han hecho históricamente, de ejercer presiones, de cometer constreñimiento electoral, y ese puede ser también un factor a tener en cuenta en torno a estas zonas de concentración y en torno a estas negociaciones de